El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el 1 de febrero sostuvo conversaciones con los presidentes de Brasil, Colombia, Cuba y Argentina, con quienes pues se propone lanzar un plan latinoamericano para combatir la inflación y los altos costos de los alimentos. Vamos a platicar con Jorge Molina, consultor en políticas públicas y comercio internacional. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, como siempre, muchas gracias por incluirme en tu espacio. No, muchas gracias a ti, Jorge. También te saluda Rogelio Varela. Hola, Jorge. Rogelio, buenas tardes. Jorge, pues tu opinión sobre esta iniciativa que está empujando el presidente López Obrador, un plan regional para pues tratar de contener el precio de los alimentos y la inflación. Yo creo que aquí hay dos partes que podríamos platicar. Primero, qué tan posible es desde el punto de vista económico y por otro, desde el punto de vista político. En términos de lo económico, realmente América Latina para México no es un socio o no son países que sean importantes en lo que es su comercio. Si nosotros vemos lo que fueron el año pasado, las exportaciones totales de México a los países de Centro, Sudamérica y Cuba, estas representaron el 4.22% de nuestras exportaciones totales y las importaciones de estos países fueron equivalentes al 4.28%. Si nosotros sumamos las exportaciones y las importaciones de estos países, tenemos un 8.5 de comercio total que que ni siquiera es el comercio que México tiene con China, el cual ya está cerca del 11%. Ahora, aquí habría que ver, sobre todo hablando de aranceles, que con la mayoría de estos países, México ya tiene TLCs, entonces el efecto que pudiera darse por reducción de precios sería, no sé realmente si sería significativo o no, puesto que México tiene, por ejemplo, el tratado con Centroamérica desde el 2013 y tiene tratados con países de América del Sur como con Chile, Perú, Uruguay, desde el 2001 y desde el 2005. Entonces ahí la reducción de los aranceles realmente no sería un efecto importante. La otra cuestión, hablando de los alimentos, Darío, es si realmente existen excedentes que se pudieran orientar hacia esos países, porque hay que ver que el gran mercado de los alimentos mexicanos de exportación han sido los Estados Unidos. El año pasado no solamente se obtuvo un récord en términos de valor, pero también hubo productos como el maíz, el trigo, la soya, que alcanzaron máximos históricos. Entonces eso del comercio por decreto, tú sabes que no funciona muy bien. A eso también hay que agregar que entonces las importaciones de alimentos están sujetas a normas, a medidas sanitarias y fitosanitarias que deben de cumplir los alimentos precisamente para demostrar su inocuidad, y eso también llevaría tiempo. Entonces, no es un plan que saldría de la noche a la mañana. Por otro lado, desde el punto de vista político, no es la primera vez que el presidente López Obrador habla de un plan comercial que involucre a Centro y Sudamérica, como lo hizo desde que vino la vicepresidenta Kamala Harris, pero la cuestión es de que hay países con los que simplemente no ha sido posible establecer negociaciones comerciales importantes. En particular Brasil, con quien se han tratado de hacer negociaciones para un tratado en 3 o 4 ocasiones. El sector privado brasileño no estaba de acuerdo. En Argentina tampoco no nos quieren mucho en ese sentido. Entonces habría que ver realmente cuál sería la propuesta concreta, porque de lo contrario, pues entonces esto suena simplemente como una buena idea, pero que tiene muchos detalles técnicos para su implementación. Claro, Jorge, por lo que nos mencionas, entonces lo ves más como un mensaje político en función, pues, de tener cierta voz en América Latina por parte del presidente López Obrador.
Totalmente, de la misma manera que lo ha hecho en otras ocasiones. Por ejemplo, cada vez que se ha entrevistado con el presidente Biden, ha mencionado el tema de generar un tratado en donde se incluyan a los países de Centro y Sudamérica. Ahora, ustedes se acordarán lo que fue el ALCA. El ALCA, las negociaciones después de que México terminó de negociar el TLCAN, se iniciaron las negociaciones para ese acuerdo que involucraba a todos los países del hemisferio, incluso países caribeños, y a final de cuentas fueron Brasil, fueron Venezuela y un par de países más que a la hora de la hora se echaron para atrás y el ALCA nunca caminó. De la misma manera que ustedes han visto los problemas que ha tenido el Mercosur y otras iniciativas que han tratado de involucrar a países de Centro y Sudamérica. Hay quienes creen que este plan del presidente pues no tendría mucho impacto en función pues de que para poder contener ese efecto inflacionario más que nada se tendrían que implementar mecanismos en el mercado interno, aplicar políticas pues que simplemente funcionen dentro de nuestro país, no tanto buscar pues una acción colectiva y coordinada con los países de la región. Efectivamente, o sea, esto, lo que tú estás mencionando, Darío, es la necesidad de políticas industriales, no solamente en México, sino en la gran mayoría de los países de América Latina, precisamente para promover la producción, porque los problemas que hemos tenido por el aumento en el nivel de precios no es tanto por el aumento en la demanda, sino por la reducción en la producción, la reducción en la oferta, que eso que ha tenido un desfase y sobre todo que hemos visto que tanto México como América Latina somos una región que somos altamente dependiente en insumos intermedios que importamos de otras regiones y cuando estos empezaron a faltar, pues entonces también se vio reflejada en el abastecimiento de muchos productos. Claro. Jorge, ¿y cómo valoras este planteamiento del presidente que pues hace, digamos que este exhorto para ver el tema inflacionario a pocos días pues de esta crisis que se tiene con Perú, una crisis que pues ha dejado de alguna manera pues muy lesionadas las relaciones con este país? Fíjate que con Perú nosotros tenemos un tratado de libre comercio desde el 2012 y además es nuestro socio en la Alianza del Pacífico. Las exportaciones a Perú solamente son el 0.32% y las importaciones el 0.17%. Con Perú hay todavía, o podría haber, al igual que con la mayoría de los países de Sudamérica, muchísimas oportunidades a desarrollar. Pero también esto es tema de promover exactamente lo que tú estás hablando, la buena relación entre los países, porque precisamente un exportador que hace planes no solamente para un mes, sino para 6, 12, 18 meses, no necesariamente va a tomar en consideración mercados en donde se ve que hay algún tipo de inestabilidad. Por lo tanto, digamos, si el presidente quiere promover este acuerdo, obviamente que lo primero que tiene que decir es, bueno, ¿qué sería lo que incluiría? ¿Cuáles serían los productos que efectivamente se tomarían en cuenta? De manera de poder hacer una evaluación real de cuál sería la posibilidad de reducir los precios, porque otra situación que no sería viable sería establecer precios máximos a la exportación, lo cual eso te lleva a meterte en otros problemas de comercio internacional y a poner a los exportadores en una situación que no necesariamente les convendría. Por eso México exporta a Estados Unidos muchísimo, pero son solamente de ciertos productos. Y por ejemplo, en el caso de los productos agropecuarios y agroindustriales, Estados Unidos es nuestro principal socio. Entonces, no es posible, no es viable que tú le dijeras a los productores, bueno,
vas a dejar ahora de exportar a Estados Unidos por empezar a exportar a otros países, sobre todo si los precios no son competitivos y sobre todo tienen que llevar a cabo nuevas pruebas para acreditar las medidas sanitarias y fitosanitarias de estos otros mercados. Jorge Molina, consultor en políticas públicas y comercio internacional, gracias por atender a nuestra llamada. Darío, muchas gracias. Un saludo y hasta pronto.